Hoy en Te Partís la Boca vamos a navegar por uno de los lugares más fascinantes del mundo, el Canal Beagle, en Ushuaia, el fin del mundo. También conocimos el emblemático faro que inspiró la última novela del escritor francés Julio Verne. Desde lobos marinos y aves hasta pingüinos, este recorrido combina historia, naturaleza y paisajes que parecen sacados de otro planeta. Estas casitas con las agencias las encontrás al lado del cartel que dice Ushuaia fin del mundo, adelante del muelle, lo van a encontrar fácilmente, van a poder elegir la agencia que ustedes quieran, también el horario de navegación lo hacen o a la mañana o a la tarde, esto es en verano, todos te cobran prácticamente lo mismo, nosotros elegimos hacerlo con Tolkien en Patagonia y la verdad que fue una muy buena elección. Para que tengan una idea, la excursión hasta la isla Martillo de la agencia Tolkien la hacen diariamente entre noviembre y marzo y por lo general tienen estos dos turnos que les comentábamos, uno a las 10 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Nosotros lo hicimos en febrero de 2025 y el costo fue de $140 por persona, que eran aproximadamente 140.000 pesos argentinos cada uno. Dentro del catamarán tienen diferentes comodidades, como los baños, también una cafetería donde van a poder comprarse algo para comer y para tomar. Yo les recomiendo que igualmente se lleven una botella de agua, algún snack, también aprovechen y lleven abrigo porque lo van a poder dejar en los asientos, cualquier cosa. Lleven lente de sol, pónganse en protector solar y vístanse con capas de ropa porque en momentos van a tener calor adentro del catamarán y afuera lo más probable es que esté ventoso y haga frío. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta es que esta excursión dura entre 5 y 6 horas, así que lleven lo que consideren que van a necesitar en esas horas. En este paseo hacia la isla Martillo pudimos apreciar la isla de los pájaros, que es donde está la colonia de cormoranes, la isla de lobos, donde también están los lobos marinos descansando en las rocas, y el faro Les Eclairs, hasta que llegamos a la isla Martillo, donde están las diferentes colonias de pingüinos. En caso de que ustedes no quieran hacer un paseo tan largo hacia la isla Martillo, hay otras navegaciones más cortas que van simplemente hasta el faro Les Eclairs, muchas veces confundido con el famoso faro del fin del mundo, que en realidad está en la isla de los Estados. Para contarles acerca del faro del fin del mundo, invitamos a Mercedes Gross, historiadora uruguaya y creadora del podcast Nos Gusta la Historia, que pueden encontrar en Spotify en el link que les dejamos debajo en la descripción del video. Bueno, es un gusto participar de este video. El tema de los faros es realmente apasionante. No solo por lo que representan, ¿no? Que es esa luz que guía en medio de la oscuridad, sino también por los lugares extremos donde han sido construidos. Me quiero detener en la obra de Julio Verne, titulada El faro del fin del mundo. Julio Verne lo escribió en 1901. Cuando ya era mayor y estaba enfermo. Murió poco después y el libro se publicó de forma póstuma en 1905. Lo interesante es que, a diferencia de sus novelas más famosas, llenas de fantasías o ciencia ficción, esta historia transcurre en un lugar real y muy concreto, la isla de los Estados. En esa isla, en 1884, se construyó un faro muy especial, el faro de San Juan de Salvamento. Y ese es el faro real que inspiró la novela. Con los años, mucha gente ha confundido ese faro con el faro Les Eclaireurs, que está cerca de Ushuaia, y es el que están viendo en estas imágenes. Así que no debemos confundirlo con el de la novela de Verne, que se llamaba El faro de San Juan de Salvamento y está en la isla de los Estados. Es gracias a la novela que pasó a ser conocido como El faro del fin del mundo. Pero, ¿de qué se trata el libro? Bueno,
Es la historia de 3 marineros que son enviados a custodiar ese faro. Pero su tarea pacífica se interrumpe cuando aparecen unos piratas. Los piratas usan la isla como base para atacar barcos y terminan atacando también el faro. Solo uno de los marineros sobrevive y entonces empieza su lucha, que es esconderse, sobrevivir, resistir hasta que llegue la ayuda. Es una novela de aventura, pero también es una historia muy humana. Habla de la soledad, del miedo y de la lucha por no rendirse cuando todo parece estar perdido. El verdadero protagonista es el faro. El faro representa la esperanza, la luz en medio de la oscuridad, la civilización en un rincón del mundo dominado por la naturaleza salvaje. Verne, como siempre, fue muy riguroso en su trabajo. Se documentó con mapas, datos geográficos y relatos de la zona. Por eso la novela se siente tan real, tan cercana y tan vívida. Y como dato curioso, la obra de Verne hizo que el faro de San Juan de Salvamento se hiciera famoso en todo el mundo. Es uno de esos casos donde la literatura le da nueva vida a un lugar real. Y bueno, para aquellos que les interesa el tema, les recomiendo la película La luz del fin del mundo, protagonizada por Kirk Douglas y Jules Brunner. Además, si pueden, lean el libro, vale la pena. Es corto, intenso, atrapante y nos deja pensando en cómo incluso las circunstancias más extremas hay una luz de esperanza. Se puede seguir adelante siempre. El canal Beagle es un estrecho natural de 240 kilómetros que separa la Isla Grande de Tierra del Fuego en Argentina de las islas Navarino y Oste en Chile. Su nombre viene del HMS Beagle, que es el barco británico que lo exploró en el siglo XIX y también donde viajó nada menos que Charles Darwin. El canal Beagle combina montañas, glaciares y bosques subantárticos. En sus islas e islotes viven aves, mamíferos marinos y pingüinos. Durante mucho tiempo, este canal fue zona de tensiones entre Argentina y Chile, especialmente por la soberanía de las islas al este del canal. El conflicto del Beagle, que fue en 1978, casi lleva a una guerra entre ambos países. Y finalmente, en 1984 se firmó el Tratado de Paz y Amistad, mediado por el Papa Juan Pablo II, que fijó los límites actuales. Y lo mejor llega al final, que es la isla Martillo. Aquí habita una colonia increíble de pingüinos magallánicos y papúa. Entre octubre y marzo llegan miles a anidar, poner huevos y a criar a sus pichones. Y hemos visto también que hay otras excursiones que hacen en verano donde se pueden ver personas caminando entre ellos, siempre y cuando respeten las distancias. Para que tengan en cuenta, en la isla Martillo los pingüinos no están durante todo el año, sino que están durante su ciclo reproductivo. En octubre llegan los primeros pingüinos magallánicos para hacer los nidos. Entre noviembre y febrero es la temporada fuerte, donde ponen huevos, nacen y crecen los pichones. Y luego, entre marzo y abril, la mayoría migra hacia el norte, o sea, hacia Uruguay y Brasil. En invierno, desde mayo a septiembre, ya no quedan pingüinos magallánicos. Lo que sí suelen verse son algunos pingüinos papúa, que son residentes en la isla y no migran. Así que si viajas en verano, o sea, desde octubre a marzo, seguro que vas a poder ver muchísimos pingüinos. El resto del año pueden haber algunos pingüinos papúa, pero no la gran colonia. Dentro de todos los paseos que hay para hacer en Ushuaia, nosotros les recomendamos que si van en verano sí o sí hagan este porque es increíble. Nosotros el día que elegimos hacer la navegación, a la mañana teníamos otros planes, así que hicimos la navegación de las 3 de la tarde, duró aproximadamente 5 horas, pero como en Ushuaia atardece súper tarde en verano, llegamos a la vuelta para el momento en el que estaba bajando el sol. En los próximos capítulos de Ushuaia les vamos a mostrar. El tren del fin del mundo es un clásico que no te puedes perder, pero te vamos a comentar si vale la pena o no y los precios. Un paseo que realmente nos deslumbró fue conocer el Museo del Presidio. Esta fue la cárcel más austral del mundo y tiene un montón de historias muy impresionantes para conocer. Además de esto, hicimos un trekking de más de 3 horas en el glaciar Martial y fue una experiencia inolvidable.
También fuimos a recorrer Bahía La Pataya, donde conectamos con la naturaleza y conocimos el fin de la Ruta 3. Y por último, hicimos una caminata desde el Airbnb frente a Bahía Golondrina hasta el centro de Ushuaia. Mira mamá, tengo un diploma. Somos Marti y Joaco, una pareja uruguaya que se dedica a recomendar turismo y gastronomía en las redes sociales. Recorrimos prácticamente toda la Argentina en auto, así que si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal que nos estás ayudando a crecer y seguir haciendo videos. Y también nos podés seguir en todas nuestras redes sociales con el @ de Te Partís la Boca.